Un saludo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Feliz día del Señor. Es un placer nuevamente poder congregarnos en esta hora. Les saludamos a cada una de las personas aquí presentes y también para las personas que nos están viendo a través de este video, un saludo fraternal en el nombre del Señor Jesús. En esta hora nos sentimos agradecidos al Señor por darnos otra vez el privilegio de poder congregarnos una vez más para continuar estudiando esta serie de temas tan importantes basadas en el libro del profeta Daniel. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, el título que le hemos dado a esta serie es El mensaje del tercer ángel y el libro de Daniel. Un extraordinario libro. Ya muy pronto estaremos entrando a estudiar el libro de Apocalipsis, así que usted no se puede perder esos temas que hemos de entrar de lleno en nuestros próximos estudios. Bien, el tema de esta hora es un tema a manera de continuación del tema anterior, que lo hemos titulado La dieta en el santuario, parte 2. Así que les exhorto a cada uno de ustedes aquí presentes y a las personas que nos están viendo a través de este video, de que mantengan papel y lápiz para que así ustedes puedan anotar cada uno de estos textos que leemos y que bien ustedes pueden darse cuenta que son sacados única y exclusivamente de la palabra de Dios. Quizás por factor tiempo, por supuesto, vamos un poco rápido, por eso les exhortamos siempre de que mantengan papel y lápiz para que así usted pueda anotar cada uno de estos versículos bíblicos. Bien, el versículo de introducción se encuentra en Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 31 es un versículo muy, pero muy importante. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así que recordemos de que la palabra de Dios es específica, es explícita. Dice que ahí, que aún en nuestra comida y en nuestra bebida, y muchos hoy enseñan que eso no tiene importancia, que el Señor no toma eso en cuenta, pero ese versículo claramente dice que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Muy, pero muy importante. Bien, vamos a entrar de lleno, ya que esta lección de hoy es la dieta del santuario. Dice ahí, comidas y bebidas en el santuario. Tenemos que prestar mucha atención. Les exhorto, por favor, de que no pierdan su concentración y así podamos entender a cabalidad este mensaje. Bien, primera pregunta dice, ¿cuál era el propósito de las ceremonias de comidas y bebidas? Es una pregunta muy importante para que nosotros meditemos en ella. Bien, el libro de Colosenses, el capítulo 2, los versículos 14 al 17, dice lo siguiente. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, Cristo Jesús, precisamente eso fue lo que hizo cuando murió en la cruz del Calvario, aparte de salvarnos a nosotros del pecado, por supuesto, de pagar esa deuda que nosotros teníamos. Cristo hizo algo muy interesante también, de acuerdo a esos versículos. Vamos a ver qué nos dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Muy importante. Versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida, número 1, o en bebida, número 2, o en cuanto a días de fiesta, número 3, luna nueva, número 4, o días de sábado. Oh, muy interesante ese versículo que estamos leyendo. Y déjeme decirle que
nuestros amigos evangélicos, pentecostales, en fin, bautistas tal vez, tienen siempre ese versículo, lo usan muy a menudo para decir o enseñar de que ya no tiene relevancia de que nosotros guardemos el sábado como el día del Señor. Pero ¿qué quiso decir el apóstol Pablo con esas palabras? Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Muy interesante. Y muchos llegan a la conclusión de que el sábado fue clavado en la cruz del Calvario cuando leen estos textos. Pero ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando escribió a los colosenses estas palabras? Bueno, ese es el propósito de este estudio. Por eso yo les estoy diciendo y les exhorto una vez más de que mantengamos papel y lápiz para que así usted pueda anotar cada uno de estos textos, porque la palabra de Dios es su propia intérprete. Ese es el problema que sucede con muchos profesos cristianos hoy. Cuando leen estos textos, en vez de ir a la misma palabra que es su propia intérprete, salen corriendo para donde quién, para donde el pastor de la iglesia, y le dicen: pastor, yo quiero que usted me aclare estos versículos, porque hay una iglesia que está enseñando la validez del sábado. Y entonces el pastor le dice: no, ya eso no te preocupes, hijo mío, ya eso lo clavó Cristo en la cruz del Calvario, porque dice: nadie os juzgue en comida o en bebidas o en luna nueva o en días de fiesta o en días de sábado. Bien, vamos a ver qué sigue diciendo el texto bíblico. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy interesante. El apóstol Pablo está diciendo ahí claramente que todo lo que acaba de mencionar en el versículo 16 es sombra de lo que había de venir. O sea que comidas, bebidas, días de fiesta, luna nueva y sábados apuntaban a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? ¿Será que ya estamos exentos de guardar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que tiene que ver con el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová? ¿Será que ya nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, ya que Cristo lo clavó en la cruz del Calvario, de acuerdo a los textos que estamos leyendo? Bien, vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Pregunta: ¿cuáles comidas o bebidas eran sombra de lo que había de venir? Muy interesante. Bien, vamos al libro de Deuteronomio. Ahí aparece, vamos a estudiar unos cuantos textos bíblicos en esta hora. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23 nos dice: y comerás. Ahí ustedes pueden ver que la palabra, el texto empieza hablando de ¿qué? De comer, o sea, de comida. Porque leíamos en Colosenses: nadie os juzgue en comida o en bebida. Bien, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Muy interesante. Ahí podemos darnos cuenta de que se está hablando de varias cosas. Se está hablando de comer, ¿qué cosa? El grano, el vino, por supuesto el fruto de la vid, no el vino fermentado, el aceite que se sacaba de la oliva, por supuesto, y de las primicias de tus manadas y de tus ganados. Muy interesante. Vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia. Deuteronomio capítulo 27, versículo 6 y versículo 7 nos dice: de piedras enteras edificarás, ¿qué cosa? El altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. ¿Qué se ofrecía en el altar cuando se levantaba en honor de Dios, en honor a Dios allí en el Antiguo Testamento? ¿Qué se ofrecía? Se ofrecía un ¿qué? Un holocausto a Jehová. ¿Qué se ofrecía en el altar? Holocausto a Jehová. Vamos a ver qué sigue diciendo Deuteronomio 27. Vamos a leer el siguiente versículo después de esto. La palabra en hebreo para holocausto, porque decía Deuteronomio 27:6, y ofrecerá sobre el altar holocausto ¿a quién? A Jehová.
En hebreo, la palabra holocausto es kalil, que significa completo. ¿Oyeron? ¿Significa qué? Completo. Sacrificio consumido por entero. Perfecto. Totalmente. Entero. Holocausto. De acuerdo a la concordancia hebreo-griega Strong's, el número 3632, la página 60. Así que, mis queridos amigos y hermanos, cuando la Biblia habla de holocausto, ¿está hablando de qué? Está hablando de sacrificio. Está hablando de holocausto. El sacrificio que se ofrecía, ese holocausto que se ponía en el altar, como acabamos de leer allí en Deuteronomio, tenía que ser un sacrificio completo. ¿Por qué? Porque todos estos sacrificios apuntaban, es sombra, como leíamos en Colosenses, eran sombra de lo que iba a venir, que es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, esos sacrificios apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuando Cristo vino a esta tierra y murió por nosotros en la cruz del Calvario, su sacrificio fue ¿qué? Fue un sacrificio completo. O sea, Cristo pagó la deuda completa por nuestros pecados. Bien, sigue diciendo allí en el versículo 7 del libro de Deuteronomio, y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta que la Biblia es su propia intérprete? Ahí ya está hablando de ofrecer ofrendas, de ofrecer holocaustos y comer de esa ofrenda. ¿Qué significa todo eso? ¿Por qué tenían que comer de esa ofrenda? Bien, lo vamos a ver más adelante, así que no pierdan su concentración, por favor. ¿Qué representaba la ofrenda del holocausto y qué hacían los sacerdotes cuando la presentaban? Una pregunta muy importante para que meditemos en ella. Levítico capítulo 6, versículos 9, 13, 14, 16 al 18. Apunten todos estos textos, por favor. Levítico 6, 9 dice, manda a Aarón y a sus hijos. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote cuando fue levantado el santuario allí en el desierto a través de Moisés. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. ¿Se da cuenta? ¿Qué habíamos dicho anteriormente? ¿Qué representa un holocausto? Un sacrificio completo. O sea, cuando Dios le está diciendo prácticamente, esta es la ley de los sacrificios. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Muy importante, sigamos leyendo Levítico 6, versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Versículo 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Versículo 16. Y el sobrante de ella lo comerán. ¿Qué dice ahí? ¿Qué iban a hacer los hijos de Aarón con el sobrante de esa ofrenda? ¿Qué iban a hacer con ella? ¿La iban a qué? A comer Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Algo muy importante que ustedes tienen que notar. Preste mucha atención. Yo sé que ustedes son personas que estudian la Biblia. ¿Dónde se comía la ofrenda del holocausto por los hijos de Aarón? ¿Dónde se comía? En el atrio. Ya vamos a ver cuál era el atrio ahí en el tabernáculo cuando fue levantado en el desierto. Preste mucha atención, nunca se les olvide esa connotación bíblica. La Biblia es específica, pero a veces que nosotros cuando leemos la Biblia, la leemos tan rápido que pasamos desapercibidos estos detalles tan importantes que están allí en la palabra de Dios. Por eso Jesús en San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Nosotros tenemos que escudriñar la Biblia, no es leerla a pasos agigantados, sin darnos cuenta de lo que estamos leyendo. Tenemos que escudriñar cada detalle y meditar en cada punto que el Señor nos está presentando allí. Dice ahí que los hijos de Aarón debían de comer esa ofrenda en el lugar santo. Bien, o sea, en el atrio. Versículo 17, no se cocerá con levadura.
la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. ¿Ve? Que esa ofrenda que estaban ofreciendo allí, ese animal que iba a ser puesto en el altar, que iba a ser consumido por el fuego del altar, ese era un sacrificio por el pecado. Muy importante. Bien, versículo 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Ahí está. ¿Qué iban a hacer con esa ofrenda? ¿Iban a qué? A comer de ella. A ver, sigue diciendo, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ella será santificada. Todo lo que estamos viendo hasta ahora habla de ¿qué? De comida. ¿Se acuerdan lo que decía Colosenses? Nadie os juzgue en comida o en ¿qué? O en bebidas. Bien. Levítico capítulo 6, versículo 25 y versículo 26, ¿qué nos dice? Habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio. ¿De qué? Del sacrificio. Ahora habla del sacrificio. Anteriormente mencionó el holocausto. Es del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el ¿qué? El holocausto. Será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa ¿qué? Santísima. ¿Por qué era cosa santísima? Porque todas estas ofrendas por el pecado apuntaban ¿a quién? A Cristo Jesús, que iba a venir un día, iba a tomar nuestro lugar, iba a terminar con el pecado. Damos gracias a Dios por Jesús. Bien, sigue diciendo, versículo 26, el sacerdote que la ofreciere por el pecado, ¿qué dice ahí, hermanos? La comerá. En el lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. ¿Oyeron? ¿Dónde era comida esa ofrenda? Esa ofrenda por el pecado que apuntaba a Cristo Jesús. Por eso Colosenses decía, estas cosas son sombra de lo que había de venir, que es Cristo Jesús. ¿Dónde era comida esa ofrenda por el pecado? Por los sacerdotes, en el atrio. Efesios capítulo 5, versículo 2, ¿qué nos dice? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y ¿qué? Y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Se dan cuenta? Esas ofrendas simbolizaban ¿a quién? A Cristo Jesús, que iba a venir en el futuro, un día, iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí está, esa ofrenda, ese cordero que se mataba, ese sacrificio, ese holocausto que se ponía en el altar, y esa ofrenda que era comida por los sacerdotes en el atrio, simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a venir a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Solo quienes podían comer la carne de la expiación. Vamos a ver, Éxodo 29, 31 al 33, ¿qué nos dice? Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo, o sea, en el atrio. Ahí se cocía la carne y ahí era comida por los sacerdotes. Versículo 32, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí está, nuevamente la palabra de Dios es clara. ¿Dónde se comía esa carne? A la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, en el atrio, antes de entrar al lugar santo. Ahí era comida esa carne por los sacerdotes. Versículo 33, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son ¿qué? Santas. Vamos a ver por qué los sacerdotes comían esa carne del sacrificio de la expiación y por qué solo a ellos les era permitido comerla.
¿Por qué los sacerdotes debían comer la carne de la expiación y qué simbolizaba este acto? ¿Por qué los sacerdotes comían esa carne? Porque hoy muchos que enseñan de que no se debe seguir estas leyes estrictas de salud, y entonces toman todos estos textos para decir de que no podemos seguir comiendo carne, que eso los sacerdotes la comían, y entonces nosotros podemos seguir comiendo carne. Y vamos a ver qué sigue diciendo el Señor en su palabra. Meditemos en esa pregunta, por favor. Levítico capítulo 8, versículos 31 y 32 nos dice: y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo. ¿Dónde? A la puerta del tabernáculo. O sea, antes de entrar al santuario. O sea, en el atrio. Tabernáculo de reunión. Y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. ¿Dónde comían Aarón y sus hijos esa carne, que eran los sacerdotes en ese entonces? A la entrada del atrio, a la entrada del tabernáculo, diría, en el atrio. Y ahí también habían panes en una canasta y comían de ellos. Bien. Versículo 32. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. Ahí ustedes pueden ver una vista del santuario para que nosotros tengamos una idea dónde estamos nosotros parados. Ustedes ven ahí esas cortinas que encerraban al tabernáculo. Ese patio, había una puerta en la entrada, como ustedes pueden ver ahí en la imagen. Por ahí entraban todas las personas, todos los miembros del pueblo de Israel, cuando traían una ofrenda de sacrificio. Allí estaban los sacerdotes. El primer mueble que aparece allí en su pantalla es el altar de los sacrificios. Ahí era donde se ponía la ofrenda, el holocausto, para que se quemara, y eso subía como un olor grato a Jehová. ¿Por qué? Porque ese sacrificio que se estaba quemando allí en expiación simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús, que iba a venir un día, iba a morir por cada uno de nosotros. Ustedes ven ahí ese altar, ese patio que ustedes ven ahí antes de entrar al tabernáculo, que es esa tienda grande ahí que ustedes ven ahí en pantalla. Ese patio era conocido como el atrio. ¿Dónde se sacrificaba el animal? Ahí al lado del altar de los sacrificios. ¿Dónde se quemaba el animal en holocausto? Sobre ese altar de los sacrificios que ardía. Después de ese altar de los sacrificios había otro mueble que era la fuente del lavacro, o sea, donde los sacerdotes se tenían que lavar las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo de Jehová. No podían entrar con los pies sucios ni las manos sucias. Eso tiene un símbolo también que lo vamos a estudiar en otra ocasión, cuando entremos de lleno a los estudios del santuario. ¿Dónde se comía el animal los sacerdotes? ¿Dónde lo comían la ofrenda? Afuera, a la entrada del tabernáculo, o sea, en el atrio. Muy importante. Deuteronomio 12, 27, ¿qué nos dice? Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Ahí está. ¿Dónde se ofrecía esa ofrenda de sacrificio? Sobre el altar de los sacrificios. Ahí era derramada la sangre, y también la persona podía comer de esa carne del sacrificio, como dice ahí, y podrás comer la carne. Muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué simbolizaba todo eso? Ya lo vamos a ver a continuación. Levítico capítulo 10, versículos 16 y 17 nos dice: y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación. Recuerden, la expiación, eso es algo muy importante, eso apuntaba también a Cristo Jesús. El macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar y Tamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿qué les dijo Moisés en el versículo 17?
¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar, ¿qué cosa? La iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. ¿Qué estaba sucediendo ahí? En cierta ocasión los hijos de Aarón, tal vez por error, no sé, no comieron de la ofrenda que se presentaba para la expiación. Debían de comerla. Por eso Moisés les dijo, ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? O sea, en el atrio donde se comía la carne de estos animales. Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros, o sea, Dios, para llevar la iniquidad de la congregación. Los sacerdotes eran los que estaban en el santuario sirviendo y eran los que intercedían ante Dios para el pueblo. Eran los intermediarios del pueblo ante Dios. O sea, esos sacerdotes simbolizaban también a Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Y Moisés los reprendió a los hijos de Aarón y les dijo, ustedes tenían que haber comido esa carne santa, ese sacrificio santo, porque ustedes tienen que llevar la iniquidad del pueblo de Israel. Eso significa que Cristo iba a llevar los pecados sobre su cuerpo, nuestros pecados. Los sacerdotes, cuando llegaba el día de la expiación, que era el 7º mes del calendario hebreo, en el mes de Tishri, el día 10, que se purificaba el santuario, ese día el sumo sacerdote llevaba la iniquidad del pueblo de Israel sobre él. Muy importante, eso simbolizaba de que un día Cristo iba a venir y todos los pecados del mundo fueron puestos ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Tus pecados y mis pecados fueron colocados sobre Jesús. Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24, noten cómo dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Se da cuenta? ¿Qué hacían los sacerdotes? Llevaban la iniquidad. Por eso al comer la carne representaba que estaban llevando la iniquidad del pueblo de Israel en ellos. Y eso apuntaba a Cristo Jesús, que dice que Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios. Cristo Jesús llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo. Por eso los sacerdotes tenían que comer la carne de la expiación, porque eso simbolizaba, cuando comían esa carne, estaban tomando el pecado de la congregación. Y eso fue exactamente lo que hizo Cristo Jesús. Llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Bien, ¿en qué circunstancia el sacerdote no debía comer la ofrenda? ¿En qué circunstancia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Levítico 6:30. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Ah, muy interesante. Los sacerdotes ya no podían comer una ofrenda cuando la sangre, ese sacrificio, era ya presentada dentro del santuario. Muy, pero muy importante eso. Bien, Levítico 10:18, ¿qué nos dice? Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. O sea que los sacerdotes debían de comer primero la ofrenda antes de que la sangre fuera presentada en el santuario. Muy importante. ¿Cómo se cumplió la sombra de estos actos? Porque recuerda que leíamos al principio en Colosenses, todo esto es sombra de lo que iba a venir. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta. Ahí están las fiestas que celebraban el pueblo de Israel, las 7 fiestas de Jehová. Días, lunas nuevas o sábados. Cuando habla de sábado, mucha gente no sabe que no está hablando del 4º mandamiento del 7º día de la semana,
sino que está hablando de 7 sábados ceremoniales. Habían 7 fiestas y cada fiesta, cuando caía la fecha para esa fiesta, era considerado un sábado ceremonial, independientemente del día que cayera en la semana, si ustedes no lo sabían. Por eso dice el apóstol Pablo, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en lunas nuevas, días de fiesta, o en sábados. Pero está hablando de los sábados ceremoniales que se celebraban cuando venían las fiestas que celebraba el pueblo judío. Bien, ¿cómo se cumplió esa sombra de estos actos? En Cristo Jesús. Se cumplió, Cristo Jesús, se cumplió la sombra de estos actos, la cumplió Cristo nuestro Redentor. Juan capítulo 6, versículos 53 y 54, ¿qué nos dice? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Oh, ¿qué quiso decir Jesús con esas palabras? Ahora sí entendemos un poquito mejor este versículo de San Juan 6:53. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento en el santuario? Comían la carne del holocausto, del sacrificio. ¿A qué apuntaba ese holocausto, ese sacrificio? A Cristo Jesús. Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, por supuesto los judíos no le entendieron lo que él estaba diciendo. ¿Cómo es posible que este hombre nos manda a comer su propia carne? El que no coma la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, no tiene vida eterna. Vamos a ver qué sigue diciendo, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermosas palabras de Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? Bien, vamos a ver esa declaración que aparece ahí en vuestra pantalla. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal. ¿Es recibirle como qué? Como Salvador personal. Creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. O sea que comer la carne de Cristo Jesús y beber su sangre, no literalmente hablando, por eso los judíos no entendieron cuando Cristo dijo esas palabras, sino simbólicamente hablando, el comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibir a Cristo, es recibir la vida de Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Noten cómo sigue diciendo la declaración. Contemplando su amor y espaciándonos en Él, absorbiéndolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Absorber a Jesús. ¿A través de qué? De su palabra, por supuesto. Estudiando su palabra, conociendo su carácter, haciendo de Cristo parte de nuestra vida. Sigue diciendo, lo que es alimento para el cuerpo, debe serlo Cristo para el alma. ¿Oyeron eso? El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos. Si usted deja de comer, va a morir un día. El alimento no va a dejar de beneficiarnos a menos que lo comamos. A menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no lo conocemos como Salvador personal. Eso es lo que significa comer la carne y beber la sangre de Cristo Jesús. Tenemos que conocerlo como Salvador personal. ¿A través de qué? Viniendo a la iglesia todas las semanas. Hay mucha gente que viene a la iglesia todas las semanas y más sin embargo no ha conocido a Cristo Jesús todavía. Tenemos que conocerlo a través de un escudriñamiento de su palabra. Así es como nosotros conocemos a Jesús. Así es como nosotros nos alimentamos y vamos a tener vida eterna si nos alimentamos de ese pan espiritual que es la palabra de Dios. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirle en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser la nuestra, o ser nuestra vida. Debemos asimilarnos a su amor y su gracia. El deseado de toda la gente, la página 353. Qué hermosa declaración. ¿Qué tenemos que hacer con Jesús? Debemos recibirle ¿dónde? En el corazón. Su vida debe ser nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, ahora entendemos las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Gálatas 2:20. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Que la vida que él estaba viviendo, en otras palabras, ya no era Pablo el que perseguía a la iglesia, el Saulo de Tarso. Ya era un ser completamente transformado a la imagen de Dios. Ya era Cristo que vivía en él. Y eso es lo que significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Cristo tiene que formar parte de nuestra vida. Tiene que entrar a nuestra vida y hacer un cambio en nuestra vida. Transformar completamente nuestra vida. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Jesús en su palabra. Digestión en el ser humano. Para que nosotros podamos entender el concepto de lo que quiso decir Jesús cuando dijo: el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tiene vida eterna. La digestión en el ser humano es el proceso mediante el cual los alimentos y bebidas se descomponen en sus partes más pequeñas para que el cuerpo pueda usarlos como fuente de energía. ¿Oyeron eso? Y para formar y mantener los tejidos, comienza en la boca cuando masticamos y comemos. ¿Y termina dónde? En el intestino delgado. Escuchen, cuando comemos, los alimentos no están en una forma que el cuerpo pueda aprovechar sus componentes para nutrirse. Los alimentos y bebidas que consumimos deben transformarse en moléculas más pequeñas antes de ser absorbidos hacia la sangre y transportados a las células de todo el cuerpo. ¿Oyeron eso? O sea, el alimento viene a formar parte ¿de qué? De nosotros. ¿Cómo te estás alimentando tú en esta hora que me escuchas? ¿Quieres tener buena sangre? ¿Quieres que por tu torrente sanguíneo corra sangre buena, libre de enfermedades, de achaques y de dolores? Tienes que alimentarte bien, porque cuando el organismo comienza el proceso de digestión y cuando esos alimentos son rotos y son partidos y se convierten en moléculas, el cuerpo los absorbe. Ese alimento viene a formar parte de tu ser y ese alimento va al torrente sanguíneo. ¿Por qué tú crees que cuando vas a un examen médico a tu doctor, a tu médico de cabecera, y cuando le dices: doctor, quiero hacerme un examen general, ¿qué es lo primero que te manda el médico a hacer? ¿Un examen de qué? De sangre. Porque ahí en la sangre el médico va a saber si tú estás sufriendo de alguna enfermedad. Mire lo que sigue diciendo esa cita. El proceso químico varía un poco dependiendo de la clase de alimento que consumamos. ¿Quieres tener buena salud? Tienes que alimentarte con la dieta que el Señor dio en el principio en el Edén. Eso se encuentra en wikipedia.com. Ahí usted lo puede conseguir, esa declaración. Ahí ustedes pueden ver una gráfica del aparato digestivo, cómo el alimento entra por la boca, baja por el esófago, llega al estómago y luego, después de que comienza el proceso de la digestión, pasa al intestino delgado primeramente y luego al intestino grueso, que es el colon, y finalmente lo que no sirve, el desecho, pasa al recto. Pero lo bueno, el alimento bueno y saludable, ¿a dónde va a parar? Al torrente sanguíneo. Así que el alimento viene a ser parte de nosotros. Eso es lo que quiso enseñar Jesús cuando dijo: el que no comiere la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tendrá vida eterna. Así que tenemos que comer esa carne del Hijo de Dios en esta hora. Tenemos que alimentarnos con ese pan espiritual que el Señor nos dejó a través de su palabra. Tenemos que cada día pensar en Jesús, meditar en Jesús, orar a Jesús. Tenemos que 24 horas estar conectados con el trono de la gracia para poder vivir la vida que Cristo vivió en esta tierra. Por eso los sacerdotes se comían la carne del sacrificio. ¿Por qué? Porque apuntaban, era la sombra del sacrificio que Cristo iba a venir a esta tierra. Simbolizaba el comer la carne y la sangre del Hijo de Dios.
Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 24, versículo 44. Preste mucha atención. Y les dijo, o sea Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Oh, que estaba escrito de Jesús en la ley de Moisés, todos esos sacrificios que nosotros hemos estado estudiando al principio de este estudio, en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, todos esos sacrificios que se hacían apuntaban ¿a quién? A Jesús. La ley de Moisés, en los escritos de Moisés, el Pentateuco, aparecen todos esos sacrificios. Todos esos sacrificios eran sombra de lo que iba a venir, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos discípulos no entendieron esas palabras de Jesús cuando Él les dijo eso, en camino a Emaús. Bien, ¿en qué lugar del santuario se encontraba Jesús cuando comió carne? Oh, Cristo comió carne, ¿se dan cuenta? Podemos libremente comer carne porque Cristo comió carne, dicen muchos. Y eso es su caballito de batalla para defender la carne o el consumo de carne hoy. Vamos a ver qué enseña la Biblia. Lucas capítulo 24, versículo 41 al 43, ¿qué nos dice? Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo. O sea, los discípulos estaban maravillados, no creían que Cristo había resucitado. En otras palabras, esto ya fue después de que Cristo resucitó, que se le apareció en ciertas ocasiones a sus discípulos. ¿Tenéis aquí algo de comer?, les preguntó Jesús a sus discípulos. Vamos a ver qué dice el versículo siguiente, versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó, ¿y qué dice ahí? Y comió delante de ellos. Oh, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermano? Que Cristo comió pescado y comió carne. ¿Se acuerdan la pregunta que hicimos anteriormente? ¿Dónde se encontraba Jesús? En el santuario, en la doctrina del santuario. ¿Dónde estaba Jesús cuando comió pescado allí con sus discípulos, después de que Él resucitó? Nuevamente vamos a la gráfica del santuario. ¿Dónde estaba Jesús todavía en el año 31 cuando Él resucitó? En el atrio. ¿Dónde comían los sacerdotes la carne del sacrificio? ¿Dónde la comían? En el atrio. Cristo no había subido al cielo todavía, estaba todavía en esta tierra. No había entrado al santuario, al verdadero santuario que está en el cielo, al verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Por eso Cristo comió pescado, porque todavía estaba ¿dónde? En el atrio. Éxodo 29, 16 al 18, ¿qué nos dice? Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, dice el versículo 17, y lavarás sus intestinos y sus piernas y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Versículo 17, cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Versículo 18, y quemarás todo el carnero ¿sobre qué? Sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. ¿Es qué dice ahí? Holocausto. ¿Dónde se quemaba el animal? ¿Dónde se partía y dónde se quemaba ese animal? Que era una ofrenda de holocausto. ¿Sobre qué? Sobre el altar. Ahí está otra gráfica del santuario. Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla. Ese primer mueble, ese era el altar. Ahí era donde se quemaba ese cordero de ofrenda de holocausto. ¿Están entendiendo ahora ustedes dónde se quemaba ese animal? ¿Dónde se comía la carne de ese animal? En el atrio, antes de entrar al santuario. Ustedes pueden ver el santuario ahí. El santuario que tenía una puerta y tenía cortinas. Tenía 4 colores de cortinas allí. Pero en el patio afuera, ese patio donde se sacrificaban los animales, donde se quemaba el holocausto, en el altar de los sacrificios que representa el Calvario donde Cristo murió, que es nuestro gran sacrificio, ya lo leímos. Ahí ese patio era llamado el atrio. Ahí era donde se comía
el sacrificio. Era donde los sacerdotes comían la carne del animal. Bien, Efesios 5:2, volvemos y lo leemos. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y ¿qué? Sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí está claramente. Ese sacrificio, ese altar de los sacrificios representaba a la cruz del Calvario. Y ahí Cristo murió en el año 31, un día viernes 14 del calendario de los judíos, Nisan o Aviv, el primer mes del calendario hebreo. A las 3 de la tarde, Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario ese día viernes 14 de Nisan. Ahí en el altar de los sacrificios, como estaba representado por la verdad del santuario. Por eso Cristo, a los pocos días de haber resucitado, que se encuentra con sus discípulos, come pescado y come allí lo que le ofrecen sus discípulos. ¿Por qué? Porque aún Jesús todavía estaba en el atrio cuando estaba en esta tierra y no había subido todavía al cielo. Bien. Hebreos 9:26, ¿qué dice? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿en qué dice ahí? En la consumación de los siglos. En griego, si usted busca el significado consumación, en griego es al final del tiempo, o sea, en el tiempo del fin. O sea, dice el apóstol Pablo, ahora en el tiempo del fin, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Qué interesante, muy interesante. ¿Dónde se presentó Jesús? ¿Dónde se presentó Él? En el cielo, en el verdadero tabernáculo, en el santuario celestial. ¿Qué sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Vamos a ver qué sucedió. Mateo 27, 50 y 51, que nos dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué sucedió con el velo del templo? Se rasgó en dos, de arriba abajo, indicando de que no fue mano humana que lo rasgó, sino que fue el mismo Dios. ¿Qué indicaba eso? Ahí ustedes pueden ver esa gráfica. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo en dos pedazos. Eso indicaba que terminaban ya los sacrificios y el sacerdocio levítico. ¿Quién fue el último sacerdote en esta tierra? Caifás. Ahí terminó el sacerdocio, ahí terminaron las ofrendas, ahí terminaron los sacrificios. Ya el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice San Juan 1:29, estaba muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Ya no necesitamos más sacerdotes en esta tierra, no necesitamos más intercesores entre Dios y el hombre, porque el verdadero intercesor entre Dios y el hombre estaba muriendo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Bien, Jesús en el lugar santo. Ya Jesús ya no está en el atrio. Ya Cristo no está en el Gólgota. Porque a veces muchas denominaciones religiosas hoy se han quedado en el atrio. Cristo en la cruz, y Cristo en la cruz, y Cristo en la cruz, y Cristo en la cruz. Ya Cristo no está en la cruz del Calvario. Tampoco está en un pesebre, porque muchas denominaciones religiosas en diciembre celebran la famosa fiesta de Navidad, y Cristo en el pesebre, y Cristo en el pesebre, y Cristo en el pesebre. Cristo ni está en el pesebre, ni está en la cruz del Calvario. Tenemos que entrar ahora adentro al lugar santo del santuario. Allí en el lugar santo se encontraban tres muebles. Se encontraba el altar del incienso, se encontraba la lámpara de 7 brazos y se encontraba el pan de la mesa o la mesa con el pan de la proposición. Bien, ¿qué tipo de comida había en el lugar santo y cuándo entró Cristo allí? ¿Oyeron eso? ¿Qué pregunta más importante? ¿Cuándo entró Jesús en el lugar santo? ¿Se acuerdan los textos que leímos antes? Que Moisés le había dicho claramente a los hijos de Aarón:
no podéis comer la ofrenda del sacrificio o del holocausto si la sangre ya fue entrada o fue presentada en el santuario. Ya no la podían comer. Ahora estamos viendo por qué. Porque esa sangre representaba a Cristo Jesús, que iba a entrar por nosotros al santuario celestial, al lugar santo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 2, versículo 11 y 12 nos dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Muy importante. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora Cristo, cuando subió al cielo, después de que se despidió de sus discípulos y subió al cielo, lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, Cristo entró al lugar santo del santuario celestial. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Ya no entra sangre de machos cabríos ni de becerros, porque eso terminó cuando Él muere en la cruz del Calvario. Por eso se rasgó el velo del templo de arriba abajo. Sino por su propia sangre entró una vez para siempre. ¿Dónde? ¿Dónde entró? En el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Se cumplió exactamente lo que hacían los sacerdotes en el santuario terrenal en esta tierra. Lo cumplió Cristo cuando subió al cielo después de su resurrección. Entró al lugar santo, y ya no con sangre de animales ni de machos cabríos, sino con su propia sangre, o sea, su propio cuerpo que había derramado esa sangre maravillosa en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Levítico 24, 5 al 9, ¿qué nos dice? Y tomará flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Versículo 6. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Versículo 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué había en el lugar santo? ¿Qué había? ¿Qué tipo de comida? ¿Carne? No. En el lugar santo ya no había carne, ya había pan. La mesa con los panes de la proposición. Qué interesante. Ahí ustedes pueden ver una gráfica del lugar santo. Cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santo, cuando entraban los sacerdotes, ahí está la mesa de los panes de la proposición. Esos panes se cambiaban cada sábado. Ese pan simbolizaba a Cristo Jesús. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. A su izquierda ustedes ven la lámpara de los 7 brazos, que representaba también a Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y al frente, casi en la misma división entre el lugar santo y el santísimo, aparecía el altar del incienso. Ese altar del incienso representaba también a Cristo Jesús, la justicia de Cristo Jesús. Las oraciones nuestras representan que suben al cielo, interceden ante Dios por cada uno de nosotros. Cristo presenta nuestras oraciones ante el Padre. Maravilloso. Cada día de sábado lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, o sea, el pan de la proposición, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. ¿Cada cuánto se cambiaba ese pan? Todos los sábados. Pan fresco se ponía en el santuario sobre la mesa de los panes de la proposición. Eran 12 tortas de pan, 6 en cada hilera, que representaban a las 12 tribus de Israel. Versículo 9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales ¿qué? Lo comerán. En lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Qué había en el lugar santo? Solamente pan. Ahí no había carne de ninguna especie. La carne no se comía en el lugar santo. Muy interesante. ¿Había algún beneficio continuar con las leyes ceremoniales
de comidas y bebidas después de la muerte de Cristo? ¿Qué ustedes creen? Colosenses 2, 15 al 17. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Dice el versículo 15 de Colosenses 2. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de sábado. Ahora sí entendemos mejor esos versículos, ¿verdad? Al principio tal vez no lo entendíamos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 2, versículo 16? Está hablando de todos esos ritos ceremoniales que se hacían y que apuntaban ¿a quién? A Cristo Jesús, que tenían que ver con la comida y la bebida, con la comida del sacrificio, con la comida del holocausto, con los panes de la proposición, o diría los panes de la canasta que se comía afuera del santuario. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de ¿quién? De Cristo. Todo eso simbolizaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Aún los panes de la proposición también, que eran comidos. ¿Por qué? Porque estos simbolizaban a Cristo Jesús, que es el pan de vida, que iba a venir. Por eso Cristo dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna. Tenemos que comer de ese pan de vida, que es Cristo Jesús. El lugar santísimo, ahora tenemos que entrar al lugar santísimo, el segundo departamento del santuario. ¿Qué tipo de comida había en el lugar santísimo? ¿Qué ustedes creen? ¿Había carne en el lugar santísimo? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4, ¿qué nos dice? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿qué cosa contenía? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las dos tablas del pacto, o las tablas del pacto. Interesante. ¿Qué había en el lugar santísimo? Había solamente un mueble. Estaba el arca del pacto. ¿Por qué se le conocía como el arca del pacto? Porque dentro de esa arca estaba el pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel, la ley de Dios. Por eso se le conocía como el arca del pacto. Dentro de esa arca estaba la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había reverdecido o había florecido y el maná. Oh, qué interesante, en el lugar santísimo hay ¿qué? Hay maná. Ahí está, ahí pueden ver una gráfica de ese sumo sacerdote en el lugar santísimo. Estaba esa tapa que cubría el arca del pacto, era llamada el propiciatorio o la silla de la misericordia, como aparece en las versiones en inglés. Y estaba allí el incensario, ustedes lo pueden ver ahí, esa gráfica, muy importante. Qué maravilloso eso. ¿Qué está haciendo Cristo por nosotros hoy en el santuario celestial? Hebreos 9, 24 al 26, ¿qué nos dice? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? ¿Qué está haciendo? Está presentándose ante nosotros, por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios. Tenemos un sumo sacerdote en los cielos, mis queridos amigos y hermanos. Tenemos que ir a Él en esta hora, porque Él está presentando nuestros casos ante Dios. Muy importante. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando del lugar santísimo. Cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación, o sea, en el tiempo del fin de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio, ¿qué cosa? El pecado. Eso es lo que está haciendo Cristo ahora mismo en el santuario celestial. Está purificando el santuario, está quitando el pecado de su pueblo en esta tierra, está quitando ese pecado de los registros del cielo. Qué maravillosa es la obra que está haciendo Jesús por nosotros en el santuario celestial. Eso estaba profetizado en una profecía gloriosa y maravillosa que se encuentra en Daniel.
En el libro de Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14 nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Cuál santuario? El santuario que está en el cielo iba a ser purificado cuando Cristo entró en el lugar santísimo, el santuario celestial. De acuerdo a esta profecía de Daniel 8:14, comenzó la purificación del santuario. Eso era lo que se hacía en el famoso día de la expiación, el día 10 del séptimo mes del calendario judío, el mes de Tishri, era el día de la expiación, era el día más solemne del pueblo de Israel. Y hoy para los judíos que celebran todavía estas fiestas, es el famoso día de Yom Kippur, uno de los días más solemnes para la nación judía hoy. Muy importante. Bien, de regreso a la dieta del lugar santísimo. Tenemos que regresar a esa dieta del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo lo único que encontramos es que maná. No hay carne, mis queridos amigos y hermanos. En el lugar santísimo no hay carne. ¿Dónde se comía la carne? ¿Dónde? En el atrio. Ya Cristo no está en el atrio. El atrio representa el altar de los sacrificios. Cristo estaba en el atrio en el año 31 cuando muere por nosotros en la cruz del Calvario. Ya Cristo no está en el atrio. Después de que subió al cielo, entró al primer departamento, al lugar santo. Pero ya Cristo tampoco está en el lugar santo. Ahora Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros ante el arca del pacto. ¿Qué hay en el arca del pacto? ¿Qué había en el arca del pacto? Maná. ¿Qué ingredientes naturales estaban contenidos en el maná? Escuchen bien. Número 11, 7 y 8, ¿qué nos dice? Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. ¿De qué ingrediente estaba hecho el maná? ¿Tenía tal vez algún ingrediente de carne animal que ustedes creen? Quizá un pedacito de pollo tal vez para darle más consistencia tal vez. Un pedacito de carne para que el maná fuera un poquito y tuviera las proteínas que quizás dicen por ahí que la gente necesita para tener proteínas que están contenidas en la carne. ¿Qué ustedes creen? ¿Que el maná contenía carne o algún ingrediente animal? Vamos a ver qué sigue diciendo el versículo 8. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Qué maravilloso. Ingredientes 100% naturales. Lo que estaba contenido en el maná. ¿Y dónde estaba el maná? ¿En el atrio? No, el maná estaba en el lugar santísimo. O sea que la dieta del lugar santísimo es una dieta 100% natural. El pueblo de Israel recogía el maná cuando caía, comida del cielo. ¿Comida de dónde? Del cielo. En el cielo no hay carne. En el cielo no hay pollito, no hay bistec, no hay pescado, hay maná. Así que tenemos que aprender la dieta del santuario celestial, el lugar santísimo, porque en el cielo no se va a comer carne, porque para poder comer carne hay que darle muerte a un animal. Cuanto más sencilla y naturalmente vivamos, tanto más estaremos capacitados para resistir la epidemia y la enfermedad. ¿Oyeron esa declaración? Cuanto más sencillo y naturalmente comamos y vivamos tal vez, estaremos más fuertes para resistir la epidemia y la enfermedad. El apetito por la carne ha sido creado y desarrollado por el hombre. Nuestro Creador ha provisto para nosotros en las verduras, cereales y frutas todos los elementos de nutrición necesarios para la salud y el vigor. Gloria a Dios. Ahí está la dieta del santuario celestial del lugar santísimo, el maná. ¿Ustedes creen que, ustedes han leído alguna vez en la Biblia de algún miembro del pueblo de Israel que sufría de desnutrición tal vez? ¿Sufría de alguna enfermedad tal vez? ¿Sufría de algo comiendo maná? No. ¿Por qué? Porque en el alimento, en el maná, estaban todos los ingredientes 100% naturales, las vitaminas, los minerales y las proteínas que el cuerpo necesitaba para un buen funcionamiento y una buena salud.
Si las frutas, las leguminosas y los cereales no son suficientes para satisfacer las necesidades del hombre, entonces el Creador cometió un error al darlos a Adán. La temperancia, la página 141. Qué interesante declaración. Levítico 25, 18 y 19, ¿qué nos dice? Levítico 25, 18 dice: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Eso se los dijo el Señor prácticamente al pueblo de Israel cuando iban a poseer la tierra de Canaán. Versículo 19: y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. ¿Cómo iba a ser la dieta del pueblo de Israel antes de entrar a la Canaán terrenal? Vamos a ver. Levítico 26, versículos 4 y 5, ¿qué nos dice? Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. O sea que Dios les quiso enseñar al pueblo de Israel, cuando entraran a la tierra y poseyeran la tierra de Canaán, que su dieta debería ser una dieta 100% natural, de todos los productos de la tierra. Cuando Dios le prometió al pueblo de Israel entrar y poseer la nueva tierra, ¿qué tipo de dieta quiso Jehová que éste siguiera? Vamos a ver cuál era el tipo de dieta que Dios quiso que el pueblo de Israel siguiera. Josué capítulo 5, versículo 10 al 12, ¿qué nos dice? Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Esto era prácticamente ya antes de entrar a la Canaán terrenal y poseer la tierra de Canaán. Noten lo que dice el versículo 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? Del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Gloria a Dios. ¿Cuándo dejó de caer maná? Cuando el pueblo de Israel aceptó la dieta del cielo. Cuando empezaron a comer de los frutos de la tierra, Dios les dijo: de verdad que ustedes ya están preparados. La dieta que yo les he estado enseñando ya por 40 años, esa es la dieta que quiero que ustedes sigan. La dieta que le di a vuestros primeros padres en el jardín del Edén. Cuando el pueblo de Israel ya estaba preparado para esa dieta, dejó de caer maná. ¿Y cómo termina el versículo? Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Qué maravilloso. El Señor quiere enseñarnos una lección en esta hora. El Señor quiere regresarnos a la dieta del Edén, a la dieta del lugar santísimo. Antes de entrar a la Canaán celestial, nosotros tenemos que aprender lo que aprendió el pueblo de Israel antes de entrar a la Canaán terrenal. Aprender a depender de los frutos de la tierra, de las frutas, de los vegetales y de las plantas. Esa fue la dieta que Dios le dio a Israel. Cuando Israel estuvo preparado y dispuesto a seguir esa dieta, dejó de caer maná del cielo. Cuando nosotros estemos dispuestos a dejar de comer de una forma antinatural, a dejar de depender de la carne y de los animales muertos que están contrayendo y trayendo un sinnúmero de enfermedades y son nocivos hoy para la salud del ser humano, cuando aprendamos a vivir por fe en el santuario celestial. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Está en el atrio? No, ya Jesús no está en el atrio. Jesús estaba en el atrio en el año 31. ¿Está en el lugar santo? Tampoco está en el lugar santo. ¿Está dónde? En el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Maná. Una dieta 100% natural. Si nosotros queremos vivir de acuerdo a la luz que sale del lugar santísimo, tenemos que aprender a alimentarnos como se come en el lugar santísimo. Ahora entendemos por qué los sacerdotes comían carne en el atrio. Ahora entendemos por qué Cristo comió pescado cuando estuvo aquí en esta tierra, que todavía Él estaba, simbólicamente hablando, todavía estaba en el atrio.
Ahora entendemos por qué nosotros debemos de prescindir, de dejar de comer la carne de animales muertos que están trayendo un sinnúmero de enfermedades y que están destruyendo la salud de muchos seres humanos. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el lugar santísimo del santuario celestial desde 1844 y ahí tenemos que aprender a comer maná. ¿Qué comerán y beberán los redimidos en la nueva tierra? Importante pregunta. Vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis 22, 1 y 2, ¿qué nos dice? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. A mucha gente no le gusta tomar agua hoy, depende mucho de las famosas gaseosas o de las sodas, como se le conoce en este país, de los jugos artificiales, pero no beben agua. El agua purifica el cuerpo, limpia el cuerpo y es buena para las células del cuerpo. ¿Quieres dejar a un lado esas sodas venenosas que están destruyendo tu salud? Comienza a beber agua. En el cielo hay un río de agua de vida que sale del trono de Dios. Versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce ¿cuántos frutos? 12 frutos. ¿Qué produce ese árbol? Frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Qué maravilloso es. Isaías capítulo 65, versículo 17 y versículo 21, que nos dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, dice el versículo 17, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Versículo 21, ¿qué van a hacer los redimidos en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva? Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Qué maravilloso. ¿Qué va a haber en el cielo? ¿Carne? No. En el cielo no va a haber carne, mis queridos amigos y hermanos. En el cielo, la dieta de los redimidos, en el cielo y en la nueva tierra, va a ser una dieta 100% natural, tal y cual fue dada en el jardín del Edén. ¿Estamos preparándonos nosotros para ese tiempo? ¿Iremos nosotros esclavos, tal vez, o muchos hoy seguirán siendo esclavos de los productos a base de fuentes de animales? ¿Estaremos todavía o seguiremos poniendo excusas diciendo que los sacerdotes comían carne y Cristo comió carne? A la luz del santuario, nosotros nos podemos dar cuenta del por qué los sacerdotes comían la carne del sacrificio y del holocausto. ¿Por qué Cristo comió pescado? Dios y nuestra salud. ¿Qué dieta deben seguir hoy los que se están preparando para el cielo? Importante pregunta. Los cereales y las frutas, preparados sin grasa en forma tan natural como sea posible, deben ser el alimento destinado a todos aquellos que aseveran estar preparándose para ser trasladados al cielo. Consejo sobre el régimen alimenticio, la página 75. ¿Cuál es la dieta que deben de seguir aquellos que están preparando para alguna vez entrar al reino de los cielos? La dieta del lugar santísimo, el maná, 100% natural. Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 36. Importante declaración. ¿Desea Dios que disfrutemos de buena salud? ¿Qué ustedes creen? ¿Se interesa a Dios de que disfrutemos de buena salud? Tercera de Juan, versículo 2, ¿qué nos dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué maravilloso versículo. Dios desea que tú y yo tengamos buena salud. ¿Cómo considera Dios nuestro cuerpo? ¿Ustedes creen que Dios se interesa de que nosotros mantengamos esta máquina que Él nos ha dado en buena salud? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver qué dice la Biblia. 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿qué nos dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mucha gente dice, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Vuestro cuerpo no es vuestro. ¿Es de quién? De Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio.
glorificad pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe gozar de buena salud. La decisión es tuya en esta hora. ¿Quieres disfrutar de buena salud? Tienes que seguir el consejo bíblico en esta hora. Tenemos que ir a la dieta del lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Maná. Una dieta 100% natural. ¿Quieres disfrutar de buena salud? Tienes que regresar al consejo de la palabra de Dios. Ahí está nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. ¿Estamos nosotros listos para hacer cambios en nuestra vida? ¿Vamos a seguir dependiendo de una dieta malsana y todavía queremos seguir poniendo excusas para tratar de no hacer cambio en nuestra vida? El Señor te está haciendo un llamado en esta hora. El Señor quiere que tú disfrutes de buena salud. Y nosotros tenemos que estudiar la doctrina del santuario para darnos cuenta qué tipo de dieta quiere el Señor que nosotros llevemos hoy, si nos estamos preparando para un futuro hogar en las mansiones celestiales. La decisión es tuya ahora, en estos momentos. A ti, mi querido amigo y hermano que me escuchas en esta hora, y a aquellos que nos están viendo a través de este video, ya no sigas poniendo más excusas. En la dieta de base animal no hay salud. Por eso Dios, en el principio, dio una dieta original. Y esa dieta era 100% natural. Tú puedes hacer cambios. Tú puedes pedirle a Dios que te ayude a hacer cambios. Y si tú haces ese cambio y comienzas a alimentarte como Dios ha mandado en su palabra, como lo hemos podido ver a través de este estudio, podrás darte cuenta de que tu salud va a mejorar y vas a ser una persona completamente diferente. Pruébalo, porque el Señor lo ha dejado establecido en su palabra. El Señor quiere que tú disfrutes de buena salud. El Señor no quiere que tú dependas de pastillas. El Señor no quiere que tú dependas de un médico constantemente. El Señor no quiere que tú sufras de alta presión, que sufras de colesterol, que sufras de diabetes y que sufras de un sinnúmero de enfermedades por una mala alimentación. El Señor quiere que tú hagas un cambio en tu vida. Si tú quieres algún día morar en las mansiones celestiales, tú tienes que aprender hoy en esta tierra cómo se va a comer en el cielo. La decisión es tuya, mi querido amigo y hermano, en esta hora. Que el Señor te bendiga. Vamos a terminar nuestro estudio en esta hora con una palabra de oración. Vamos a ir de rodillas para invocar la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por darnos el privilegio de haber estudiado este mensaje tan importante en esta hora. Gracias, Señor, por su palabra. Oramos, Padre, para que las personas que están viendo este video, si todavía están poniendo excusas de no abandonar una dieta a base de productos animales, le rogamos, Padre Celestial, de que usted los ayude a entender este mensaje. Bendito Padre Celestial, permita que este mensaje pueda ser aceptado por las personas para que muchas almas puedan hacer cambios en su dieta y puedan disfrutar de una buena salud. Gracias por su palabra, Señor, porque su palabra nos aclara todas estas cosas que a veces nosotros malinterpretamos. Gracias, Señor, porque su palabra se interpreta por sí sola y nos ayuda a entender y comprender todas estas cosas. Ayúdenos, Señor, a que podamos seguir hacia adelante estudiando estos temas tan importantes. Quédese con nosotros en este día. Acompáñanos el resto de este día. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día.